que nunca olvidemos que es el amor más grande, es la historia de amor más eterna y maravillosa que pudimos escuchar, la que nos trajo a este lugar, la que nos plantó en tu casa, la que nos abrió una puerta y que la que nos deja sentir que somos hijos cuando no éramos nada. Yo te pido que nunca olvidemos, Señor, de dónde nos sacaste. Yo te pido que nunca olvidemos, Señor, lo que has hecho con nosotros. Y yo te pido que hoy sea un buen tiempo para entender tu amor, para acercarnos a tu amor, para correr a tu amor, Señor. Yo te pido que nada nos detenga. Yo en el nombre de Jesús vengo en contra de todo lo que quiere frenar, que corramos a los brazos de un Dios de amor. Y yo declaro que vamos a estar seguros en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno estar con ustedes. Voy a compartir este tema que nació de una conversación que tuve con una de mis ovejas, no de mis ovejas, sino una de las ovejas de la iglesia, que es líder de la red de Teens. Ella es líder de la red de Teens y ella, después de que terminamos un grupo conexión de la red, se me acercó. Como red estábamos pasando un momento difícil, estábamos asumiendo unas situaciones un poco complejas, y ella se acercó y me dijo: Henry, necesito hablar contigo urgentemente. Pues más o menos lo que me dijo fue: tengo mucha rabia, Henry, porque yo tengo un ovejo en mi grupo conexión, y este ovejo que yo tengo lo han juzgado y lo han criticado muchísimo, lo han juzgado, lo han criticado, lo han juzgado en su casa, por donde él va lo juzgan, en el colegio lo han juzgado, y ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? Que aquí en la iglesia lo han juzgado. Aquí en la iglesia lo han criticado, acá en la iglesia lo juzgan, y él se ha sentido mal porque él ha sentido el juicio de la gente. Y yo le dije: no me digas eso. ¿Y quién lo ha juzgado? Pues con decirte que hasta los mismos líderes lo han juzgado. Y no puede ser. Sí, todos lo juzgan, él se siente muy juzgado y yo siento que lo podemos perder. Dije: y me da rabia. Y entonces ella supo cómo llegarme, porque me dijo: y me acordé de tu prédica de unidad, y me acordé cuando tú predicaste unidad y nos decías que el pueblo de Dios era el único pueblo en la tierra que se encargaba de coger al herido en combate y recaerle y darle más duro. Y entonces lo que estamos haciendo es que él va medio herido en el camino y todos le hemos caído y le hemos dado más duro y le hemos dado más duro, y tengo mucha piedra. Y yo: sí, yo también tengo piedra, o sea, me da mucha rabia. Ay, ¿qué voy a hacer? Y entonces salí a mi casa. Iba manejando esa noche, fue un miércoles a la noche, me acuerdo. Y yo iba manejando para mi casa y decía: Dios, tengo rabia. Dios, tengo rabia. O sea, realmente estoy furioso, Dios. Los juzgan y los critican, y más los juzgan y más los critican, y de nada sirve predicar, Dios. ¿Y para qué predico de unidad? ¿Y para qué hago eso si siempre va a haber juicio y hay crítica y hay juicio y hay crítica? Y tengo rabia, Dios. Y yo creo que si yo tuviera el Chucky del juicio y de la crítica ahí en mi cara, lo agarraba a golpes y le daban la trompa, y yo no sé qué más hubiera hecho. Pero yo estaba piedra, o sea, yo realmente tenía mucha rabia. Y ahí Dios me dijo: alto, quieto ahí, quieto en primera. Henry, juicio y crítica siempre han habido. Y juicio y crítica siempre van a existir. Quiero que nunca olvides que el juicio y la crítica es la oportunidad del cielo para crecer. Cada vez que te tengas que enfrentar al juicio y a la crítica de alguien, te estás enfrentando a un quiz celestial, a un examen celestial, que te va a marcar a ti la pauta para poder crecer. Tú debes aceptar ese quiz y tú debes pasar la prueba. Ay, Dios. Pero entonces, ¿qué es la unidad? ¿Cómo así que ahora me vas a salir con el cuento que me juzguen y que me critiquen y que todos nos juzguemos y que todos nos critiquemos? Y entonces, ¿la unidad qué? No, es que eso rompe la unidad, Dios. Y me dijo: no la rompe. La unidad es mucho más poderosa. El principio de la unidad espiritual es mucho más poderoso que un juicio y una crítica. De hecho, la unidad no se puede romper ante el juicio y la crítica. Pero, Señor, tú todo el tiempo has dicho en la Biblia que condenas el juicio y que odias la crítica. Claro que sí.
quiero decirte que lo odio. Y aquí es donde Dios arrancó esta prédica conmigo. Porque Dios me dijo, ¿por qué odia el juicio y la crítica? Y entonces yo me puse histórico con Dios y yo le dije, bueno, Dios, hablemos claro. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Tú en algún lugar en la Biblia dice que tú vas a coger al que juzga y al que critica y le vas a sacar los ojos. No tanto, pero sí. Te voy a mostrar dónde está. Mateo 7. Y quiero que me acompañe a Mateo 7, versículo 1 al 5. No se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Y aquí vino Dios con su zarpazo casi final. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Lo dice Dios, no lo dije yo. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Salvaje esto. Yo no sé si ustedes como yo no soy cobarde, a mí me pueden poner inyecciones y yo no soy de las nenas que chillan, yo me dejo sacar sangre, yo todo eso, para allá voy. Si me dicen, le tenemos que sacar sangre, le tenemos que chuzar, hágale con confianza. Pero si me tienen que decir que me van a echar unas gotas en los ojos, ahí sí sale el gallina que arde en mí. Porque por alguna extraña razón yo no tolero nada en los ojos, no me gusta que me toquen los ojos, me genera impresión el tema de los ojos. Y hace poquito me levanté una mañana con 2 hermosas pestañas atravesadas en mi ojo. Usted no se imagina lo que eso para mí es. Fue un conflicto y yo, ¿ahora qué hago? Y miraba así y soplaba y me picaba y me rascaba y finalmente, ¿qué hago? Y Dios me iluminó. Fui por un copito Johnson y ¡fran! Lo logré sacar. Uy, qué cobarde tan vasto. Pero es cierto, cuando usted tiene algo en el ojo, usted no está tranquilo, usted está fa. Lo que Dios está diciendo acá es usted para que no se saca primero su basurita, que no lo deja ver bien antes de estar viendo la basurita que tiene el otro. No sea hipócrita. Pero lo que Dios nos está diciendo acá es, si usted juzga a otro, Dios lo juzgará a usted. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces lo que yo entendí es juicio y crítica siempre van a haber. El problema no es que el juicio y crítica se vayan y dejen de existir. El problema es que siempre voy a tener que estar delante de personas que me van a juzgar y me van a criticar. La solución está en cómo yo enfrento el juicio y la crítica. Porque desde el punto de vista de Dios, si alguien viene a criticarme o a juzgarme a mí, Dios va a tomar carta en el asunto. Dios lo va a hacer. Ahora, entiendo algo, y es que Dios no solamente lo va a hacer porque sí, Dios lo va a hacer cuando encuentre una cualidad en mi corazón que lo descreste a Él. Y ya más adelante le voy a explicar cuál es esa cualidad. Pero el tema con el juicio y la crítica es que yo tengo que tener el arma correcta para enfrentar el juicio de las personas. Y de pronto lo que le estaba pasando al ovejo de mi oveja, eso suena chistoso, pero lo que le estaba pasando al ovejo de mi oveja es que no tiene las armas adecuadas para enfrentar el juicio y la crítica. Y muchas personas se han ido de la iglesia porque los han juzgado y porque los han criticado. Yo no puedo justificar ni puedo condenar eso. Simplemente puedo decir, no usaron las armas correctas. Porque juicio y crítica van a haber siempre. Siempre. Muchos hogares se han acabado por la crítica. Muchos conflictos de adolescentes con padres tienen su origen en me juzgas, es que tú me juzgas, es que siempre me estás juzgando, es que nunca me aceptas. Todo se solucionaría si usáramos las armas adecuadas frente al juicio y la crítica. ¿Cuáles son las armas adecuadas? Bien, yo quise ser original y estuve buscando por allá en Habacuc o en Sofonías, una de esas palabras así descrestantes que uno, uy, ¿de dónde la sacó? Este es mucho conectado con Dios, y no la encontré.
No la encontré. Me tocó irme a la misma historia de todas las historias que de pronto usted ya encontró. La típica historia. ¿Quién es? Moisés. Le voy a hablar de Moisés y le voy a hablar de cómo Moisés tuvo que enfrentar el juicio y la crítica. El contexto es Números capítulo 12. Resulta que ya en este punto de Números del relato, Moisés no es el hombre que está delante de Faraón sacando al pueblo, él ya sacó al pueblo, ya es el líder de la nación, es un líder que está pastoreando a su nación en medio del desierto. Y Moisés, si hay alguien experto en juicio y crítica, es Moisés. ¿Por qué? Porque a Moisés le tocó pastorear al peor de todos los pueblos que le pudo haber dado Dios. O sea, los peores, esos fueron los que tuvo Moisés. Entonces Moisés ya no solamente los había hecho cruzar el mar, ya no los tenía a salvo, ya Faraón se había ahogado, ya todos los caballos de Faraón estaban debajo haciendo jueguitos con las ballenas, ya eso había solucionado, ya eso había quedado atrás, el pueblo ya se había quejado porque no tenían que comer y Dios ya había mandado el maná, el pueblo se había quejado porque ahora querían carne y Dios les había mandado codornices, el pueblo se había quejado porque no tenía nada que tomar y Dios hizo salir agua de la roca cuando tocaron la roca. Por dicho, ya Dios había hecho todo lo que había tenido que hacer y ya el pueblo se había quejado por todo lo que había tenido que hacer. Entonces Moisés ya está hasta aquí de queja y crítica, o sea, ya no los aguanto más. Pero de pronto en el camino se le aparecen a Moisés sus amados hermanos. Ahora, yo no tengo hermanos, pero yo sé que una escuelita poderosa de juicio y crítica son los hermanos. Entonces se le aparecen a Moisés sus geniales hermanos, Aarón y Miriam. Y entonces dice la Biblia en Números 12, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Y aquí Dios abre un paréntesis, abra un paréntesis. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Cierra el paréntesis. Versículo 4. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón, a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Ahora, se los acabo de leer. Ahora permítame, se los cuento. Resulta que está Dios mirando lo que está pasando y yo creo que Dios en el cielo tiene un radar, un detector de juicio y crítica. Y entonces resulta que ese detector ensordece a Dios. Entonces cada vez que en la tierra se levanta juicio y crítica contra un hijo humilde de Dios, contra un hijo de verdad de corazón de Dios, ese radar empieza a gritar en el cielo, ¡ah, ah, ah! Y entonces Dios no puede escuchar la alabanza de los ángeles, la flauta, la trompeta, eso grita, ¡ah, ah, ah! Y entonces Dios tiene que decir, alto, alto, algo está pasando en la tierra, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces eso fue lo que pasó acá. Aarón y Miriam se acercaron ante Moisés y le dijeron, venga Moisés, venga para acá. ¿A usted quién le contó? ¿A usted quién rayos le dijo que usted es el único profeta? ¿De cuándo acá usted se cree el duro de los duros, hermano? ¿Usted no se da cuenta que nosotros estamos a su lado? Estamos hasta aquí de la cosita esa que usted se gastó por esposa. Entonces Moisés les dice, no, no es una cosita, es una cusita. Es una cusita. Entonces ellos empiezan a alegarle y le empiezan a decir, pero mire hermano, nosotros tenemos la habilidad de gobernar también sobre este pueblo, Moisés. ¿Y Moisés? Y el Señor los oyó. Y mete un paréntesis. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam. Moisés, Aarón. Uy, hijuelitas. Miriam. ¿Ya se dan cuenta por qué? Y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Más o menos rectoría. Los tres llegaron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente. Y Moisés un paso para atrás. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés.
de toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que le había pasado, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. ¿Cuál es la clave aquí? La clave aquí está en la respuesta de Moisés frente al juicio y la crítica. Y la respuesta de Moisés, usted ya sabe cuál es. ¿Cuál fue la característica de Moisés que hizo que Dios hiciera esto con él? ¿Se acuerda el paréntesis que abrimos? Y Moisés era humilde, más que todos los hombres. ¿Sabía usted que en el cielo hay un concurso de humildad? ¿Cuántos puntos lleva usted? Porque él era humilde. Note que la Biblia no dice que él, siendo autoridad, primero se defendió. Aarón, lo que siempre pasa, ¿no? A ver, Aarón, Miriam, ya hablaron ustedes, ahora es mi turno. A ver, yo les explico algo. Cusita es mi esposa. ¿Qué parte no les ha quedado clara? Él no rebatió sus argumentos. A ver, qué pena con ustedes, pero es que ustedes no tuvieron que enfrentar a Faraón cara a cara. Ustedes no fueron los que vieron el poder de Dios con las plagas. Es que ustedes no estuvieron en la zarza, o hasta donde yo me equivoco, ustedes han visto a Dios en una zarza que no se consume. No, ¿verdad? Eso fue conmigo. Él no dio un portazo y se fue y los dejó hablando solos. Bueno, no podía dar un portazo porque era el tabernáculo. No dio un cortinazo. Él no salió corriendo a buscar a su líder, pues porque no tenía, porque él era el más, para contarle de los injustos que han sido con él. Líder, es que usted no se imagina. Líder, es que usted tiene ovejas y tiene cabras. Usted no se imagina las cabras cómo me tratan, líder. Cuando usted sale de este grupo, usted no sabe lo que dicen de mí. Si usted supiera, ahora yo no le voy a contar para no cargarlo, líder, y pues, hipócrita. Él no hizo que los guardias llegaran y se llevaran a Aarón y a María. Guardias se los llevan. Él no hizo eso. ¿Qué hizo Moisés ante el juicio? Ahora, la Biblia no nos dice, la Biblia guarda silencio. Pero yo le pregunté a Dios, Dios, yo quiero que tú me muestres qué fue lo que Moisés hizo. Es fácil, Henry. Moisés me sorprendió. Moisés me sorprendió. ¿A cuántos de ustedes les gustan los perfumes, las lociones y eso? ¿Sí? A mí no. ¿Cuántos de ustedes tienen un perfume favorito? ¿Sí? Dios tiene un perfume favorito, ¿sabía? A mí no me gustan los perfumes porque soy muy tacaño. Yo siento que cuando uno se está echando un perfume, se está echando la platica así en pedacitos. Pero a Dios sí le gustan los perfumes. A Dios sí le gustan los perfumes. Y resulta que Dios estaba atento a lo que estaba pasando en ese momento y Moisés sacó el mejor perfume que pudo regar en el tabernáculo. El perfume se llama humildad. Porque Moisés se quedó callado. Ante el juicio y la crítica, Moisés está escuchando lo que sus hermanos dicen y él se calla. Él se encierra con Dios. Él verifica que nadie está escuchando lo que él le tiene que decir a Dios. Esto es entre Dios y él, nadie más. Él le cuenta a Dios lo que pasó. Mira, mis hermanos están molestos. Me están criticando por causa de mi esposa. Y él hace la pregunta del humilde. Yo sé que esto no está en la Biblia, esta es mi imaginación. Pero yo le quiero contar cuál es la pregunta del humilde. Si usted quiere pasar el examen del juicio y de la crítica eximido por Dios,
La pregunta clave que usted nunca va a olvidar es: Dios, ¿qué hay de cierto en eso que ellos están diciendo? Me están juzgando y me están criticando. ¿Qué hay de cierto en ello? Muéstramelo, Dios. Yo te doy permiso para que trabajes en mi corazón. Puede ser que estén inventando el 90%, pero el 10% es verdad. Dios, tengo que trabajar ese 10%. ¿Qué hay de cierto en el juicio y en la crítica que se levantó contra ti? Por más pequeño que sea el fundamento de esa crítica, si tú tienes el corazón de Dios, tienes una oportunidad de ascenso espiritual para trabajar ese pequeño porcentaje y ganar tu victoria. Porque Moisés ganó su victoria. Dios actúa. Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando el humilde ha estado de rodillas y ha traído el dolor del juicio, el dolor de la crítica ante Dios, y se ha dejado confrontar por ese pequeño porcentaje de verdad que posiblemente esas palabras tengan, Dios sale en defensa. Y Dios puede hacer declaraciones tan fuertes como: de toda mi casa, Él es en quien confío. Yo hablo con Él cara a cara. Mía es la venganza, no te preocupes, yo pagaré. Dios pagó. ¿Cómo pagó Dios? Primero, Moisés se ganó un paréntesis en la Biblia dedicado exclusivamente a él. ¿No le parece a usted impresionante saber que cuando usted llegue al cielo, Moisés va a estar muy cerca de Jesús y usted va a saber que ahí está el hombre más manso sobre la tierra? ¿No le parece a usted impresionante que en algún momento el libro de la vida diga de usted lo que usted fue para Dios aquí en la tierra? Miriam recibió su lepra, porque ante su juicio y su crítica, Miriam recibió su pago. Aarón se ganó el terror. Aarón ve a su hermana totalmente blanca, fundida en una lepra. Sale corriendo ante Moisés y le dice: Moisés, clama a Dios. Y aquí recuerdo una prédica del pastor. El pastor hace un tiempo, cuando dio la serie de lealtad, dio una enseñanza que para mí fue impresionante a nivel espiritual. Y la enseñanza más o menos es lo siguiente: ¿cómo puedo yo, que he juzgado y he criticado a alguien, ser libre del juicio de Dios? Si yo he juzgado y si yo he criticado a un hijo de Dios, ¿cómo puedo yo ser libre de ese juicio? La única forma como yo puedo ser libre es cuando esa persona a la cual yo juzgué, esa persona a la cual yo critiqué, se presente delante de mí y me diga: oré por ti y te perdono. La oración de la persona que yo juzgué va a hacerme a mí libre del juicio de Dios sobre mi vida. Versículo 13. Entonces Moisés clamó al Señor y Dios le dijo a Miriam qué tenía que hacer para que su lepra se fuera. Nunca olvide esta pregunta: Señor, ¿qué hay de cierto en esto? Hay otro caso en la Biblia, se tratan de Saúl y David. Saúl y David también tuvieron que enfrentar el juicio de Dios. Moisés tuvo que enfrentar la crítica de sus hermanos. Saúl y David tuvieron que enfrentar el juicio de Dios. Directamente se metieron con Dios. Y quiero que hagamos un paralelo entre estos dos hombres. Los dos fueron reyes, pero los dos obraron diferente frente al juicio de Dios. ¿Cuál fue el caso? ¿Cuál fue la situación? Primero está Saúl. Hablemos de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel. Y cuando él es ungido como rey, Samuel le pone las cosas muy claras a Saúl. Y le dice: Saúl, tu reinado va a ser confirmado por medio de la obediencia. Tú debes ser obediente.
Y lo primero que tú tienes que hacer es saber que aquí el profeta soy yo. El sacerdote soy yo, no eres tú. Así que yo te pido que tú te dediques a ser rey y yo me dedico a ser el sacerdote. Eso significa que la única persona que va a ofrecer sacrificios ante Dios soy yo, Samuel, el profeta. Tú no ofreces sacrificios a Dios, tú te dedicas a ser rey. ¿Está claro? Está claro. Están en una guerra y están en un momento bien complicado y este es el momento en que hay que levantar un sacrificio y una ofrenda a Dios. Y entonces ya está todo listo, tienen todo totalmente cuadrado para hacer el sacrificio, pero existe un pequeño problema. Samuel, el profeta, no aparece, no llega. Pasan días y no llega. El pueblo se empieza a desesperar. Ofrezcan ese sacrificio ya, háganle. Ya está todo listo, pues tocó hacerle. ¿Y qué hace Saúl el rey? Escucha al pueblo y ofrece el sacrificio. Justo termina de subir el último pábilo de humo al cielo cuando hace su entrada triunfal Samuel. Y se queda mirando ese sacrificio. Saúl, ¿qué hiciste? Pues ofrecí el sacrificio. Saúl, ¿no te dije yo que no lo podías hacer? Ay, ¿qué son estas horas de llegar? A ver, ¿hasta qué igual no lo teníamos que esperar? Yo no podía tener al pueblo más ahí sufriendo. Ellos estaban desesperados. Yo soy el rey. Yo tengo que darles una solución, pobrecitos. Me rogaron. Y pues como usted no llegó a tiempo, hermano. David, deja ahí quieto un segundo a Saúl. Vamos a hablar de David. David fue rey. Y usted sabe, el pastor hace poco también predicó de eso. David un día se despertó a las 3 de la tarde y se puso a mirar por sus jardines y vio a una mujer espectacular. Oye, ¿esa niña dónde estaba? ¡Qué belleza! ¿Dónde estabas tú escondida? Dijo, esta tiene que ser mi esposa. Y se metió con ella. Pero se le olvidó un pequeño asunto. Ella era casada. Dijo, no, pero esto se soluciona fácil. Yo soy el rey. Yo voy a coger al esposo y lo voy a mandar a la guerra. Y lo voy a mandar al frente de batalla. Fijo, la dejan viuda. Y la dejaron viuda. ¿Y qué hizo David? Venga para acá. ¿Los dos pecaron? Los dos pecaron. Ante la falta, Saúl se justificó. Hermano, yo no lo puedo usted esperar aquí toda la vida. Yo necesito que usted lo mueva. Ante la falta, David se indignó. Porque llega Natán, otro profeta, toca la puerta de David y le dice, David, tengo que contarte una historia de una ovejita y un señor solamente tenía una ovejita, nada más que una ovejita, pero otro señor tenía miles de ovejitas y le quitó la ovejita al pobre que no tenía y lo mató. Uy, ¿quién fue ese pervertido, perverso? Vamos a acabar. ¿Tú? ¿Yo? Yo nunca he quitado una oveja a nadie. Sí, tú le quitaste la oveja. No. Claro, y lo mataste. Sí, he pecado. Pequé. Dios, pequé contra ti. La respuesta de Dios, 1 Samuel 13:14. Esta es la respuesta de Dios a Saúl. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. La respuesta de Dios para David, 2 Samuel 12:13. David le dice, Dios, pequé contra ti. Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Cuál fue el arma que usó David que no usó Saúl? Arrepentimiento. Ante la crítica yo me humillo, ante el juicio de Dios yo me arrepiento. Y yo me arrepiento es yo no me justifico. Y yo me arrepiento es yo voy a Dios y arreglo cuentas con Él. Acá tengo que hacer un alto en el camino porque tengo que hacerle una pregunta. Para usted, ¿la humildad y el arrepentimiento son fáciles? ¿Es fácil humillarse? ¿Es fácil vivir arrepentido delante de Dios? No es fácil. Es bien difícil. Es bien difícil porque la humildad y el arrepentimiento son dos características que van contra la esencia del ser humano. En usted y en mí, por esencia, no está el humillarnos.
En usted y en mí, por esencia, no está el reconocer nuestra falta, está el insistir en la falta. Desde niños hay una necesidad básica en el ser humano, que es la necesidad de alabanza. La necesidad de alabanza es la necesidad con la cual todos nacemos, y es la necesidad de saber que lo que hacemos es significativo, que nuestra vida es relevante para otros. Es la necesidad de ser aplaudidos, de ser tenidos en cuenta, de ser reconocidos, de ser honrados, de ser vistos, de ser respetados. Esa necesidad es interna a nosotros, y esa necesidad no se acaba en la infancia, todo lo contrario, se va desarrollando a medida que vamos creciendo. En la adolescencia se manifiesta, en la adultez se manifiesta, en la vejez claro que está. Todo ser humano necesita reconocimiento y necesita desesperadamente sentir el aplauso de la gente. Eso es totalmente opuesto a la humildad y al arrepentimiento. Cuando yo pensaba en eso, yo le decía a Dios, estamos en el peor de los mundos. Porque vivimos para nosotros, Dios. Porque nacimos con esta esencia que nos lleva a buscar que el otro me reconozca y no que el otro me juzgue o que el otro me critique. ¿Qué va a pasar, Dios? Yo estaba en ese dilema, y Dios trajo a memoria mía una historia que yo escuché aquí en la iglesia hace muchos años, hace más o menos 8 años. Se lo escuché a la pastora Rocío Corson, y esa fue una historia que entró en mi corazón y que yo no he podido olvidar. Pero de un momento a otro me empecé a dar cuenta que la iglesia no conoce esa historia. ¿Ustedes han escuchado hablar de Ponchinelo? ¿Quién acá ha escuchado hablar de Ponchinelo? 20 personas, no más. La iglesia no conoce ese principio. Y hoy quiero hacer un refrito de Ponchinelo. Pues traer mi versión de Ponchinelo. Porque aquí hay una clave. La historia de Ponchinelo es una historia de Max Lucado. La pastora Rocío Corson nos la contó a la iglesia más o menos hace 8 años. Y fue una historia que cuando ella la transmitió, yo entendí para qué nací. Y se la quiero compartir. Ahora, como no quiero fusilar a Max Lucado, y no pretendo hacerlo, me inventé a Flautico. ¿Listo? Entonces no es Ponchinelo, sino Flautico. Entonces le voy a contar un cuento. En el país de las formas, Flautico era el palito más pequeño y más redondo. ¿Lo identifica usted? En el país de las formas hay personajes de todas las formas, unos alargados, estrellados, con puntas, pero Flautico era el más pequeño y el más redondito. En el país de las formas hay una costumbre un poco extraña, y es que en ese país, cuando una forma se encuentra con otra forma, tiene la capacidad de pegarle a su cuerpo un punto o una estrella. Le pega un punto cuando esa persona ha hecho algo feo, esa forma ha hecho algo feo, o no es una forma muy agradable. Entonces, si no lavó bien la loza, tiene un punto. Si es regordete y chiquito como Flautico, tiene muchos puntos. Si no es tan bonito y tan sonriente, tiene un punto. Si es grosero y tiene mal aliento, tiene un punto. Si es amargado e infeliz, tiene un punto. Si se queja por todo, tiene un punto. Si no es pilo con matemáticas, tiene un punto. Pero si es bonito y elegante, tiene una estrella. Si es pilo, tiene una estrella. Si es hábil con los números, tiene una estrella. Si es un buen predicador y hace milagros, tiene muchas estrellas. Si ayuda a los demás, tiene una estrella. El pobre Flautico estaba lleno de puntos. Es muy duro cargar con todo eso. Hay puntos muy viejos que él ha cargado durante toda su vida. De hecho, son puntos que él tiene pegados a su cuerpo desde el mismo momento en que nació. Y toda su existencia
se la ha dedicado a llevar puntos. Tiene unas pocas estrellas, pero ya ni se ven. Y se tiene que esforzar mucho para que esas estrellas no pierdan el brillo, ¿saben? Él está tan preocupado limando sus estrellas y tratando de sacar su estrella a relucir para que los demás la vean. Pero la cantidad de puntos que le pegaron no deja ver las estrellas. Un día, Flautico se encuentra con Clara, una espectacular bomba de helio que levitaba en el país de las formas. Obviamente Clara caminaba tan libre y se veía tan feliz. Y a pesar de su evidente amplitud y forma regordeta, todos querían estar a su lado. Un segundo, yo no entiendo nada. ¿Cómo es posible que Clara no tenga en su cuerpo ni un solo punto, ni una sola estrella? Si en este país nos la pasamos pegándole puntos y estrellas a todo el mundo, ¿qué está pasando con Clara? Clara, yo quiero hablar contigo. Dime, Flautico, tú tienes un secreto y yo tengo que descubrirlo. ¿Sabes? Te voy a contar mi secreto. Aun cuando yo nací en el país de las formas, yo encontré mi verdadero lugar de origen. Yo nací aquí, pero yo no soy de aquí. Yo pertenezco a otro lugar. Mi lugar es la casa del creador de las formas. Él tiene un taller. Es el taller de Dios. Ahí yo subo libre y rápidamente todos los días. No hay día en que yo no suba. Me encuentro con el gran diseñador de todas las formas. Y antes de que el punto o la estrella se me peguen, yo dejo que Él me los quite. ¿Cómo así? Claro, a Dios, el diseñador de las formas, le encanta quitarnos los puntos y las estrellas. Y así, cuando bajo de su taller secreto, soy libre. No tengo que cargar con nada de eso. ¿Qué tengo que hacer, Clara? Es fácil. Simplemente cada día tú tienes que subir a tu verdadera casa, al taller de tu creador. Y Él te va a limpiar de puntos y de estrellas. Jesús es el modelo perfecto, ¿sabe? Después de haber sanado a un paralítico en Betesda, Él le hace una declaración muy poderosa. Está en Juan 5:19. Les aseguro que yo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace. Y me mostrará cosas aún más grandes que aún a ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiera. Mucha gente vio este milagro. Mucha gente vio al paralítico levantarse y obviamente querían correr a Jesús a clavarle sus estrellas. ¿Cómo lo hizo? Eres un duro, eres el Hijo de Dios, ¿qué poder tienes? Cuéntanos, eres excepcional, nadie había podido hacer eso jamás. No se preocupen, no lo hice yo, lo hizo mi Padre. ¿Saben qué? Yo no hago nada, todo lo hace Él. Durante toda esta semana yo estuve luchando porque quería desesperadamente que alguien me colgara una estrella. ¿Y saben cuántas estrellas me colgaron? Ninguna. Hasta que llegué a mi casa anoche y me encontré con mi hijo. Yo estaba preparando esta prédica y sale mi hijo de 3 años y me abraza y me dice: papi, hice esto para ti. Wow. Él no me lo entregó y me dijo: papi, ¿te hice este dibujo?
porque como me pegaste esta mañana y me regañaste, entonces quiero que te sientas bien mal, ¿oíste? Aquí está. Él no llegó y me dijo, papi, hice este dibujo porque es que quiero otro Rayo McQueen. Él no hizo este dibujo y me dijo, papi, es que tengo una mala nota en mi cuaderno del jardín y pues te hice este dibujo. Él se acercó y me dijo, papi, hice este dibujo para ti. Lo que Dios a mí me dijo fue, ¿por qué quieres entregarle tus estrellas a cualquier persona cuando yo estoy esperando que vengas al taller a entregarme tu dibujo? Amo tus dibujos, amo tus estrellas, pero ¿sabes qué? Son míos. Solo yo los entiendo. Solo yo sé cuánto te han costado. Y si me vas a traer tus dibujos, tráeme también tus puntos, porque yo sé que te duele y te los quiero quitar. Quiero que se coloque en pie un segundo, por favor. Yo quiero que usted piense en esos puntos que está cargando sobre su espalda. Al igual que Flautico, de pronto usted ha tenido que cargar puntos desde antes de nacer. Hijo de rechazo, hijo de pecado, hijo inoportuno, hijo de muerte, hijo de dolor, hijo de ruina. Y son puntos que pesan sobre su espalda. El diablo también se ha encargado de pegarle puntos. Sucio, necio, bruto, bruta, tonto, inútil, lento, despistado, cobarde, infiel, pobre, ignorante. De pronto usted es como el ovejo de mi oveja. Está en la calle y le pegan puntos, está en su casa y le pegan puntos. Y llega a la casa de Dios y le pegan puntos. Dice, no, todo lado. Nací para que me peguen puntos. Caritas tristes en todo lado. No puede ser. Y usted ha acumulado a lo largo del camino un peso sobre su espalda. Y ha estado tratando de sacarle brillo a las pocas estrellas o a las estrellas que usted carga para defenderse y para mostrar que usted finalmente no es tan malo. Y saca las estrellas y las pone a relucir y nadie se da cuenta. Y pareciera que sus estrellas perdieron brillo y no son visibles para nadie. Hoy usted va a subir al taller de Dios. Se va a sentar con Él y le va a decir, aquí vine, aquí estoy, aquí estoy.